En este siguiente video vamos a seguir hablando de epitelios, pero esta vez ya no de los de revestimiento, sino vamos a hablar de las glándulas. Y nosotros dijimos que si era una glándula, vuelve y juega, era un epitelio. Y aquí la clave era el concepto de basal o apical. Si la glándula secretaba hacia apical, esa secreción debía salir por una serie de conductos y se llamaba una glándula exocrina. Si por el contrario el epitelio secreta hacia la cara basal, esa cara basal es donde estaba el tejido conectivo, estaba la membrana basal y al otro lado el tejido conectivo, y en ese tejido conectivo, probablemente el axo areolar, vas a encontrar muchos vasos, y en esos vasos recogían la secreción y la transportaban por la sangre y se llamaban las hormonas, y en ese caso las glándulas eran endocrinas. Entonces habían dos tipos de glándulas. Las primeras, las exocrinas. Exo, de hacia afuera. ¿Listo? ¿Cómo se llama la secreción de las glándulas exocrinas? Depende. Se puede llamar cerumen, se puede llamar sudor, se puede llamar leche materna, se puede llamar sebo, se puede llamar saliva, depende. ¿Listo? Pero si las glándulas secretaban hacia basal y eran endocrinas, la secreción tenía un nombre genérico llamado hormona, y hormonas hay un montón: hormona de crecimiento, insulina, glucagón, aldosterona, calcitonina, paratormona, T3 y T4, bueno, depende. Endocrina. Las glándulas exocrinas tenían conductos, y una forma de clasificarlas era de acuerdo al conducto. Si tenía un conducto, era simple, y si tenía más de un conducto, era compuesto. Pilas acá, porque aquí hay un simple, y acá arriba los epitelios de revestimiento también. Es diferente un epitelio de revestimiento simple, que era que tenía una sola capa, a una glándula simple que tenía solamente un sistema de conductos. Ahora, si el conducto era más de uno, era compuesto. Listo. Ahora, si me voy con las glándulas exocrinas, las glándulas exocrinas, además de conductos, tenían porción secretora, que en general la llamábamos el adenómero. Adenómero es la porción de las glándulas exocrinas que producían secreción, donde se elaboraba la secreción. Entonces, de acuerdo a la forma del adenómero, las glándulas podían tener cuatro formas. O tenían forma acinar, o tenían forma tubular, o tenían forma de alvéolos, alveolar, o tenían forma de sacos, sacular. ¿Listo? Ok. Inclusive vimos que podían haber, perdón, aquí hay número tiempo. Inclusive dijimos que podía pasar que algunas glándulas podían tener acinos y tubos, alvéolos y tubos, entonces eran tubuloacinares, tubuloalveolares, dependiendo del caso. Ok. Hay una forma más de clasificar a las exocrinas, y era de acuerdo al tipo de secreción. Tipo de secreción. Listo. De acuerdo al tipo de secreción, las glándulas podían secretar una secreción serosa que era con bastante proteína, bastante acuosa, como por ejemplo el páncreas, que producía gran cantidad de proteínas. Las enzimas pancreáticas, era la secreción serosa.
Podían haber glándulas que secretaban una secreción rica en carbohidratos. Esa secreción era un poco más viscosa, un poco más mucosa. De hecho, vimos que había una célula mucosa muy importante que se llamaba la célula caliciforme, que estaba en las vías digestivas y en las vías respiratorias, intestino delgado, intestino grueso y todo, donde hay epitelio respiratorio, también hay células caliciformes, que era un tipo de célula mucosa. Pero si la glándula tenía secreción tanto mucosa como serosa, se llamaba mixta. Cuando ustedes describan una lámina y les toque una glándula, mínimo estas dos. Si es compuesta o si es simple y la forma del adenoma. Si se alcanza a ver y en la glándula es muy evidente si la secreción es serosa o es mucosa o es mixta, tienen que decirlo también. ¿Listo? Ok. Hay una forma más que de pronto no mencionamos tanto en clase, lo vamos a ver en otros semestres, que si la secreción es apocrina, merocrina o holocrina, depende si pierde o no pierde la célula, o se pierde parte de la célula, se va toda la célula, cuando secreta, eso también influye. Ok, pero las glándulas endocrinas eran muy sencillas, porque o formaban folículas o formaban cordones. Y las glándulas endocrinas habían de dos tipos. Si formaban cordones, como la suprarrenal, la suprarrenal, la paratiroides, la hipófisis, se llamaban cordonales. Pero si la glándula formaba estructuras esféricas llamadas folículos, como la tiroides, se llamaban foliculares. O folicular. Listo. Había una tercera forma que de hecho no es nada compleja. Voy a ponerla en suspensivo. Y era el páncreas, que tenía una secreción, era exocrina. El páncreas exocrino es compuesto, es acinar, es seroso. El 80% del páncreas es exocrino, pero en ese páncreas hayan pequeñas islas endocrinas. Realmente esas islas son cordones. No nos compliquemos la vida. Pero como eran pequeñas islas, en algunos libros van a conocer la forma insular, que no es otra cosa que una isla cordonal en un océano exocrino, que ya dijimos cómo era. ¿Listo? Esas eran las glándulas. Ya terminamos epitelios. En el siguiente video hablamos del tejido nervioso.